Muy bien, pues jóvenes, dándole seguimiento a lo que dejamos ayer, que nos alcanzó el tiempo para llevar a cabo el registro solamente, en este caso pues del modelo de conferencia. Pues vamos a terminar la parte del CRUD y vamos a seguir dándole forma a nuestra API. Quiero hacer énfasis en esta parte, ¿no? De los fillables, que tienen que ponerla, ¿no? Se me pasó ponerla, se me pasó incluirlo en la presentación de los conceptos que estuvimos viendo al principio. Pero si recuerdan, aquí donde estuvimos trabajando en el Postman haciendo uso del endpoint que estábamos definiendo para eso, para crear nueva conferencia, nos estaba dando errores de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que si tenemos aquí, si le damos clic, vamos a crear otro registro. Aquí no sé si alcanzan a apreciar que dice ID 1, ¿no? Entonces ese ID 1 quiere decir que tiene la clave primaria 1. Si yo le vuelvo a dar clic, me va a poner el resultado de que tiene la llave primaria 2, ¿no? Etcétera. Entonces, este, podemos poner otro valor. Aquí van a salir dos valores con los perdón, dos registros con los mismos valores. Vamos a poner otro valor. Por ejemplo, acá vamos a ponerle este creaciones de plataformas reutilizables. Como si fuera el título de la conferencia, ponente. Vamos a suponer que tuvieron que aguantarme otra vez como ponente. Vamos a ponerle la descripción. Ponencia sobre plataformas actuales para desarrollo de plataformas reutilizables. La fecha, vamos a cambiarle la fecha, vamos a ponerle, no sé, 30 de noviembre. Vamos a poner el laboratorio pesado otra vez, vamos a ponerle la hora a las 10 de la mañana. O sea, simplemente estoy poniendo datos diferentes para ahorita que veamos la consulta, pues ver que nos arroja tres registros con información diferente. Recuerden que los dos primeros van a salir iguales, ¿no? Entonces si le damos aquí guardar, enviar, mejor dicho, enviar, pues recuerden que esto se va al código donde acá tenemos el controlador de conferencia y que hicimos dos métodos, si se acuerdan, el store, que es el que nos está guardando, pero también hicimos el index, ¿no? El index, que es el que nos permite enlistar y que en las rutas API no hemos puesto la ruta de index. Vamos a poner la ruta de index, route, dos puntos, puntos, sería un verbo get. Vamos a ponerle aquí el copilot nos sugiere conferencias y que se va al método index del controller conferencia controller. Está perfecto, ¿no? Le voy a poner grabar. Aquí ya recuerden que está corriendo, ¿no? Desde ayer este servicio. Y ahora si nos venimos para acá, hay que ponerle nombre a este que se llame crear conferencia. Guardamos y vamos a poner otra. Duplicar. Pero este no va a ser post, ¿no? Va a ser get. Y este va a ser enlistar. Va a ser de tipo get. Aquí está el verdecito. Y se llama conferencias. No se llama crear ni nada. Acuérdense que el nombre este le pueden poner ustedes lo que quieran, ¿no? Bueno, aquí me dice, ¿sabes qué? Ah, es que me equivoqué, le puse conferenciar. No, es conferencias. Veamos, ahí está, miren. ¿Sí? Entonces, esta ruta, la ruta inicial del servicio, es pues en este caso, como lo estoy haciendo en mi máquina, es localhost, ¿no? Diagonal API, porque se acuérdense que estamos en todas las rutas de tipo API. Si fueran rutas web, ahí no habría la necesidad de ponerle diagonal web o diagonal nada, ¿no? Simplemente las rutas web se ejecutan así tal cual. Son las que nos responden en una aplicación SPA del Laravel. Pero en este caso, como queremos hacer rutas API para que puedan ser consumidas por cualquier aplicación de frontend de cliente, pues hay que ponerle diagonal API. ¿Ok? Para que lo tengan bien en cuenta. Y aquí están los resultados que decíamos, ¿no? Si se fijan, cada uno de los arreglos
Lo estamos devolviendo en una estructura que trae tres cosas. Response true, data, y data aquí es un arreglo, este es un corchete, y aquí vienen tres cosas que están incluidas en este arreglo. Cada una de estas cosas es un objeto de tipo conferencia. Aquí estoy devolviendo todo el objeto conferencia, pero recuerden también que yo pudiera ponerle un montón de parámetros personalizados a esta parte, ¿no? Ok, entonces esta sería el enlistar. Aquí está la que creamos ahorita, lo último, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les parece? Y esto lo podíamos presentar pues de muchas maneras en el front, ¿no? Ok, lo que sigue es modificar. Vamos a terminar el CRUD de conferencias, ¿no? Entonces, modificar, si recuerdan, estamos viendo que tenemos varios métodos. Borramos algunos métodos como el create y el edit, porque eso están diseñados para mostrarnos formularios, o sea, vista, pues, ¿no? Pantallas web. Y aquí en una API, pues no hay pantallas web, ¿no? Bueno, entonces, si este es el código que nos está guardando, ¿sí? El código que va a modificar va a ser muy similar, va a ser muy similar. La diferencia es que vamos a llevar a cabo un reemplazo, pues, ¿no? De cada uno de los datos ya existentes en el registro por los datos que estamos mandando ahora mediante el endpoint, ¿sí? Que esos datos ustedes los estamos mandando ahorita, estamos simulando aquí que los vamos a mandar en un JSON, tal como lo hicimos con el registro, ¿ok? Pero realmente en el cliente de presentación, si es una aplicación móvil, es una aplicación web o es un formulario de escritorio de Windows, lo que sea, pues van a ser varios campos, ¿no? Que vamos a hacer que nos produzca esa aplicación, este JSON, para mandárselo al endpoint correspondiente, ¿ok? Que no se pierda de vista eso. Bien, entonces acá vamos a hacer el update, ¿no? Entonces actualizar el registro de conferencia con los datos recibidos en el payload. Payload es lo que viene en la solicitud del request, ¿no? En la petición. Y vamos a cambiarle unas cositas aquí. Por ejemplo, acá, si se fijan, está el request, update conferencia request. Que este request se crea automáticamente cuando creamos el modelo con el flag A. Que el flag A es para que te cree muchas cosas, si se acuerdan, ¿no? Y yo sí les recomiendo que hagan uso de los requests. No lo incluí en el taller porque si nos iba a llevar más tiempo. Pero esto nos permite hacer validaciones, ¿sí? Estas reglas de validación nos permite también establecer mensajes de cuando esas validaciones fallen y demás, ¿no? De hecho, quiero ver si les puedo colgar otro video que tenga que ver con esa parte exclusivamente, porque sí está muy útil, ¿no? Bueno, devolviéndonos primero que funcione, ¿no? Entonces, no voy a utilizar este request ahorita. Voy a utilizar el request genérico, que ya lo habíamos incluido, pues, ¿no? En este código de este controller. Y enseguida, si se fijan, la estructura que me puso por default cuando le dimos el modelo crear con el flag A, me incluye aquí un objeto de tipo conferencia. Eso es porque el MVC de Laravel permite lo que se le llama la inyección de dependencias, ¿no? Ahorita me gustaría simplificarlo con un con un tipo de datos primitivo, ¿no? Como un integer, por ejemplo. Ay, qué onda. No me deja poner un tipo de dato integer. What? No. Sí. Ahí creo que ya quedó. Oh. Ahí está. Muy bien, tipo nativo integer de PHP. Recuerden que de la versión que será la 7.4 en adelante ya PHP permite la inclusión de tipos. Ya no son variables simplemente espacios de memoria y ya, ¿no? Sino que les podemos definir tipos y desde la 8.1 las funciones pueden regresar tipos de datos y demás, etcétera, ¿no? Ok, entonces con este ID de la conferencia yo voy a primero verificar que esa conferencia exista. Porque yo le puedo mandar, actualízame la conferencia con el ID 9.300.000, ¿no? Y no existe.
y me va a dar un error, ¿no? Entonces primero tenemos que verificar si este ID corresponde a una conferencia que exista en la base de datos, ¿no? Entonces primero verificamos que exista la conferencia. Y aquí vamos a tener conferencia, va a ser igual a conferencia find ID. Recuerden que estamos usando el ORM del Eloquent de Laravel, ¿sí? Y trae muchos métodos estáticos como que nos facilitan mucho la existencia. Entonces, find te permite verificar si existe un registro con este ID. Hay otro método que se llama find or fail. Find or file, que te devuelve un 404 instantáneamente, ¿no? Sí nos puede servir ahorita, pero de hecho vamos a ver qué diferencia hay, ¿no? Yo la verdad lo quisiera quitar ahorita. Lo voy a dejar para que vean cómo es que responde, pero yo quiero quitarlo porque yo quiero responder con un error. Con una estructura JSON en particular. No quiero que me responda el 404 en la petición, pues, ¿no? De nuestro endpoint. Aquí le pondríamos, validamos que exista. Vamos a poner un if. Y si el objeto conferencia existe, entonces vamos a... No, perdón. Si el objeto conferencia no existe, ¿sí? Entonces vamos a return un response con una estructura JSON, pero vamos a hacer aquí arriba la estructura, ¿no? Entonces, así como lo hicimos ayer, respuesta es igual a un arreglo y que esté conformado de tres cosas, ¿no? Código, vamos a ponerle el 500, código de error, pues, ¿no? ¿Sí? Bueno, pudiera ser el 404, la verdad, porque no se encontró recurso, ¿no? Pero nomás para hacer la diferencia entre lo que sería la respuesta automática del ORM cuando no encuentra un ID y nuestra respuesta en particular, le voy a poner aquí 500, ¿no? Luego, el mensaje sería mensaje no existe la conferencia que pretendes modificar, sí, por ejemplo, ¿no? Y el data, como el data pues es un error, podemos devolver esto que nos dice aquí el copilot, un null, ¿no? Que no traiga nada. Bueno, ahora sí quiero que me devuelva esta respuesta con el error 500. Yo ya tengo incluido aquí dentro de mi estructura, pero esto va a permitir que en el proceso del request, cual sea que sea la plataforma que reciba esta respuesta al realizar la petición, pues que ahora sí se trabaje como un error de servidor, ¿no? Ok, bueno, ¿qué pasa cuando sí existe la conferencia? ¿No? Podemos hacerlo, la verdad, podemos hacerlo en un else o simplemente podemos evitar el else, porque si se fijan aquí hay un return, pues, ¿no? Entonces, si hubo un error en el objeto conferencia, aquí va a cortar el método. Aquí va a cortar el método y se va a hacer el return y no va a continuar lo que tengamos después. Entonces, no importa si no ponemos un else. Simplemente hay que ir verificando, pues, que los pasos que estamos filtrando, el camino que estamos filtrando de nuestra lógica, pues tenga sentido, ¿no? Ok, entonces, si sí existe la conferencia, pues seguimos adelante, ¿no? Ya tenemos el objeto conferencia en la variable conferencia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a actualizarlo, ¿sí? Aquí me pone el copilot este método que es update y recibe los datos del update desde el request, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero lo que no me gusta cuando pone all es que, aunque es muy práctico poner que se actualice todo con todas las variables que vienen en una sola línea, realmente perdemos el detalle, pues, ¿no? Perdemos el detalle de que de repente si algo truena no sabemos qué empezar a verificar o a depurar, ¿no? Entonces, en lugar de eso voy a borrarlo y le voy a poner un arreglo y vamos a poner cada variable de nuestra conferencia y con la variable que le correspondería del request, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, iría título y le va a corresponder request título. Yo tituli le puse. Sí les recomiendo que los nombres de las variables sean los mismos.
los que mandan el request y los que reciban en su método. Pueden ser diferentes, la verdad. Pueden ser los que ustedes quieran. Pero así va a ser más fácil identificar cuando tengamos un error. ¿Ok? Ahora sí le voy a dejar al Copilot que nos ayude. Ponente, descripción, fecha, hora, lugar, capacidades existentes. Y aquí podemos hacer muchas cosas también. Recuerden que el request te permite llevar a cabo validaciones, ¿eh? Pero aquí también pudiéramos llevar a cabo validaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si lugar viene vacío, viene null, ¿no? Yo puedo decirle, ¿sabes qué? Si lugar viene vacío, vamos a ponerle el valor por default, auditorio, principal, UTS. ¿Sí? Podemos hacer muchas cosas con estos valores para identificar cuando podemos evitar un error, pues, ¿no? ¿Ok? Sale, pues, ahí se actualiza. Sin embargo, esta acción de actualizar, para verificarla también, vamos a guardarla en otra variable. Actualiza. Actualiza es igual al resultado de update. Y aquí vamos a verificar. Verificamos si se actualizó. Entonces, if actualiza. Entonces, si se actualizó, vamos a devolver. Y si no, vamos a devolver un error, pues, ¿no? Entonces, igual acá, código 200, ¿sí? ¿Cuál sería el código de recurso actualizado? No me acuerdo, ¿no? Ahorita lo checamos. Pero este ya sería ok, ¿no? O sea, se llevó a cabo correctamente la instrucción. Conferencia actualizada correctamente. Y me gustaría aquí, por ejemplo, con el ID y le concatenamos el ID. ¿Qué les parece? Para que quede más específico, pues, ¿no? Y aquí pasamos el objeto de conferencia para que lo devuelva también. No es necesario esto, sobre todo si nosotros le estamos dando los valores al endpoint para que lleve a cabo la actualización y luego el endpoint me los devuelve, pues no tiene mucho caso. Sin embargo, esto nos ayuda a hacer mensajes de confirmación, a hacer los datos en presentaciones diferentes, a hacer logs, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, ¿qué pasa si no? Pues que error 500, error actualizar la conferencia y también le voy a concatenar con el ID. ¿Ok? Data va a ser igual a null. Muy bien, vamos a probarlo. Entonces sería el método que se llama update. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que poner en el API, en el archivo API, aquí está, otro endpoint más. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo acá. Los verbos para actualizar son o put o patch. ¿Sí? Put te permite reemplazar todo el objeto completo. Por lo general ese es el que se utiliza, ¿no? Y patch te permite llevar a cabo actualización de ciertos datos sí, ciertos datos no. Depende de lo que nos pasen. Pero como nosotros, si se fijan, estamos pues tomando los campos, ¿no? Del ORM del registro conferencia. Por eso vamos a poner put. Pero la verdad, sí funcionan igual. Así, ¿no? Ok. Actualizar conferencia, me gusta. Aquí es ID. El ID de la conferencia. Va a ser en el control de conferencia controller y el método se llama update. Es correcto. Muy bien. Vamos a venirnos para acá. Vamos a poner otro endpoint. Duplicamos. Aquí vamos a decir que la acción es actualizar y el URL actualizar conferencia, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Aquí actualizar conferencia, sí, actualizar conferencia. Muy bien, en el body yo como dupliqué el post, ¿no? Ya tenía todo esto. La verdad es que no necesito cambiar esto, pero sí necesito incluir el ID. Si se acuerdan, el ID forma parte del endpoint. Aquí este diagonal y este ID que está entre llaves, quiere decir que se va a recibir el ID en el endpoint. Entonces acá tengo que ponerle diagonal y luego el ID. Entonces, si se acuerdan, voy a guardar por mientras desde que se me pase. Le voy a poner el verbo correcto, que es el verbo put. Guardamos. Y en el enlistar, aquí teníamos todos los registros previos, ¿no?
El 3 es el que grabamos a lo último con el de creación de plataformas reutilizables y no sé qué, ¿no? Entonces vamos a modificar ese que tiene el ID 3. Me voy al endpoint de actualizar, le pongo aquí 3 y vamos a cambiarle algo, algunas cosas, ¿no? Por ejemplo aquí, cómo hacer y ponemos signo de interrogación, ¿no? En el título. Cómo hacer. Aquí voy a poner el nombre completo, José Alonso López Romo. Y lo demás lo dejamos igual, ¿no? Es más, le ponemos acá la pesado, vamos a ponerle con mayúscula pesado. Ahí está, con eso, ¿ok? Entonces, esta va a ser la actualización que vamos a llevar a cabo. Vamos a verificarlo, ejecutándola. Y aquí me dice que 404. ¿Qué significa este 404? Que no le puse grabar, no le di guardar en el Visual Studio, supongo. Y no, si le di guardar. A ver acá, ¿dónde me equivoqué? A lo mejor en el nombre aquí, pues, ¿no? Vamos a ver acá, actualizar conferencia. Ah, sí, aquí le puse actualizar conferencia en singular y aquí en el endpoint viene actualizar conferencias. Ese es el error. Le quito la S y verificamos a ver si es cierto. Y ahora sí, ¿no? Ponerle en pretty para que lo ponga acá con formato. Y aquí está, mira, código 200, el mensaje de conferencia actualizada correctamente con el ID 3 y el objeto de la conferencia ya con los datos actualizados. Quiere decir que si le damos en listar otra vez, ¿sí? Pues ya no va a aparecer el registro como lo creamos originalmente, ¿no? Le voy a dar un poquito de zoom y vamos a darle en listar de nuevo. Y aquí está ya, miren, el registro actualizado. ¿Ok? Un CRUD. Bueno, la última acción del CRUD en este caso es borrar. Entonces me voy otra vez a conferencia controller. Y el método borrar aquí viene con la plantilla, pues que te crea por default como destroy. ¿Ok? También viene con un objeto de tipo conferencia. Vamos a quitarle y vamos a ponerle int id. Vamos a manejarlo igual. ¿Ok? Bien, aquí verificamos que exista la conferencia. Luego borramos la conferencia y devolvemos el resultado. Ok, primero verificamos con el find, ¿se acuerdan, no? Find or fail. Ah, se me fue lo de probar, ¿no? ¿Cómo reacciona el fail cuando tienes un ID de un registro que no existe, ¿no? Antes de seguir vamos a hacer eso. Entonces aquí donde estamos en actualizar, vamos a ponerle que queremos actualizar la conferencia con ID 3000. No existe, ¿no? Obviamente. Vamos a ver qué nos dice. Si se fijan, me puso un HTML porque esta manera es la que tiene el Laravel de responder con HTML que dice 404. ¿Sí? A ver aquí. Ahí está. 404 not found. No se fue al código que nosotros programamos en el if para que me devuelva un 500, si se acuerda, ¿verdad? Se fue a 404. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo directamente en la consulta, por así decirlo, ¿no? En esta consulta de find or fail, que ya no avance, que ya no haga nada. O sea, si no lo encuentra, que me devuelva un 404. Esa es la parte del fail. Entonces vamos a quitarlo y vamos a dejar nomás el puro método normal find. Ok, lo voy a guardar. No se les olvide de guardar los cambios. Y vamos a volver a ejecutar, fíjense. Y ahora ya estamos devolviendo nuestro JSON. Ya con el error personalizado que nosotros queremos que se devuelva. Que no tiene el código 404, tiene el código 500 y luego ya el mensaje personalizado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de find y find or fail. Yo les recomiendo para una API find or fail, para que ustedes siempre tengan control de lo que devuelven en su JSON. Ok, devolvámonos a borrar. Ok, entonces por esto mismo aquí, voy a dejarle find. Luego, aquí tengo la conferencia, me falta el if. Está el if, conferencia. Si no existe conferencia, ¿no? Si no existe conferencia, entonces vamos a devolver. Ahí está, Copilot, gracias. No existe la conferencia que pretendes eliminar. Ándale. Vamos a ponerle aquí coma con el ID. Ahí está.
Muy bien, entonces ya tenemos validado que si ponen una conferencia con una ID que no exista, pues no lo vaya a borrar y le dé un mensaje de error. No se puede borrar lo que no existe, ¿no? Ok, ahora sí, vamos a borrar la conferencia con el método delete. ¿Sí? Acuérdense que nuestros objetos, nuestro ORM, mapeo objeto relacional, permite que este objeto de conferencia, que es el resultado de la consulta, tenga varios métodos, porque es un objeto, pues tiene métodos y propiedades. Y uno de esos métodos son delete, update, create, etcétera, ¿no? Entonces, este delete me permite borrar. Ahí ya la estoy borrando. Y vamos a llevar a cabo aquí en el if que si no se eliminó por alguna razón. Espérenme. Ok, la tostada. Ahora sí. Elimina, perdón. Ok, si no se eliminó, que me devuelva un error, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasa cuando sí se eliminó? Como les digo, lo pueden poner en un else o simplemente ponerlo en el código, en el bloque de abajo porque hay un return, ¿no? Puedes decirle al usuario 200 si se hizo con éxito lo que pediste, y en este caso lo que pediste es que se eliminara una conferencia, le damos el mensaje, y como no hay nada que retornar porque el registro se borró, pues data es igual a null, ¿no? Guardamos, y acá tenemos en el enlistar, si se acuerdan, tenemos tres registros, ¿no? Dos, que este fue el que hicimos en Obregón, este fue el que le dimos clic ahorita, son los mismos datos, nomás que el ID 2, ¿no? Vamos a borrar el 2. Pero antes necesitamos hacer el endpoint en las rutas. Entonces me voy a API. Este verbo va a ser delete. ¿Sí? Route, delete, eliminar conferencia, el ID que necesita, y es el método destroy del conferencia controller. Guardamos, me voy acá, creo un nuevo request. Este request se va a llamar eliminar conferencia, y acá pues ¿qué es lo que hace? Eliminar conferencia, la 2, ¿no? Y es el verbo delete. Ahí está. El body, no importa el body, así que se lo puedo borrar. Recuerden que no vamos a trabajar con body, vamos a trabajar con el ID que nos manden en el URL. Este ID que forma parte del endpoint tiene que ir en el URL, y es con el que vamos a hacer la consulta para verificar que existe y todo eso, ¿no? Entonces no necesitamos body. Bueno, vamos a guardar este y le damos send. Ahí está, miren, código 200, conferencia eliminada correctamente. ¿Qué pasa si le trato de dar otra vez eliminar cuando el 2 ya fue eliminado previamente? Pues código 500, nuestro mensaje de error personalizado. No existe la conferencia que pretendes eliminar. Muy bien, vamos a enlistar las conferencias. Y ahí ya nomás está la ID 1 y la ID 3. Muy bien. Les voy a preparar otro video con la parte de autenticación, porque está muy interesante y es también parte de lo que les había preparado previamente en otro proyecto, en otra base de código, ¿sí? Donde también llevé a cabo la publicación, pues, ¿no? La publicación de el proyecto en una instancia de AWS. Y pero por mientras les dejo de conferencias, los dos videos, el de ayer y el de hoy, en el repositorio que les voy a hacer llegar a sus correos, que me va a mandar el maestro Juan Carlos Brindis, que es director de la carrera de tecnologías y organizador de el HATIC. Muy bien, muchas gracias.